Veamos ahora este ejemplo donde hay que aplicar el método de resolución gráfica de sumas y resta de vectores. Aquí tenemos en este ejemplo dos vectores del mismo módulo que vale 3 metros. El vector A forma un ángulo de 30 grados con respecto del eje X y el vector B en cambio está alineado con respecto del eje Y positivo. Nos piden encontrar gráficamente la suma A más B, A menos B, B menos A y A menos 2B, y de indicar los ángulos en sentido contrahorario respecto del eje positivo, que serían los ángulos que realmente siempre nos piden. Bueno, para el apartado A tenemos que hacer la suma A más B. Lo primero que haremos será dibujar el vector B donde termina el vector A. Y ahora tenemos que unir el punto de origen del vector A con el punto final del vector B. Y esto nos da el vector A más B. Ahora nos piden que encontremos este ángulo que forma el vector A más B con respecto del eje X. El problema no es tan directo, hay que razonarlo un poco. Podemos primero notar que el triángulo que tenemos aquí es un triángulo isósceles, porque el módulo del vector A es igual que el módulo del vector B. Por lo tanto, este pequeño ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Vamos a darle un nombre alfa. Luego, el ángulo que estamos buscando nosotros es el ángulo que va desde el vector A más B al eje X, que será la suma de este ángulo alfa con el ángulo de 30 grados. A ver si podemos primero encontrar cuánto vale este ángulo alfa. Vamos primero a hacer esta construcción geométrica. Dibujo una línea horizontal y prolongo el lado del vector B en el punto A. Así podemos decir que este ángulo de aquí es igual que este, vale 30 grados, porque son dos ángulos, porque cortamos, digamos, dos rectas paralelas. Tenemos esta recta y esta que son paralelas, están cortadas por la misma recta, forman ángulos alternos iguales, con lo cual este ángulo de aquí será un ángulo de 90 grados. Podemos decir que todo este ángulo viene a ser entonces la suma de un ángulo de 30 grados más un ángulo de 90 grados, ¿vale? Porque esta es una línea horizontal, esta es una línea vertical, aquí tenemos 90 grados. Entonces, todo este ángulo aquí, que he marcado en rojo, será un ángulo de 120 grados. Ahora, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados, con lo cual este ángulo de 120 más 2 alfa, son estos dos de aquí, nos da 180 grados. De ahí podemos sacar cuánto vale alfa. 120 más 2 alfa igual a 180 grados, por tanto alfa será igual a 120, son 62, 30 grados, ¿vale? Y entonces podemos decir que el ángulo que estamos buscando, que este ángulo en azul, vamos a indicarlo como el ángulo θ A, digamos, en el caso A, θ A será igual a 30 más 30, es decir, 60 grados. En el apartado B tenemos que hacer A menos B. Entonces primero cogemos el vector B, que tenemos aquí, y le damos la vuelta para obtener el vector menos B. ¿Vale? Este de aquí entonces será el vector menos B. Ahora tenemos que dibujarlo a partir de donde termina el vector A. Si tenemos A, le dibujamos el vector menos B, y aquí tenemos donde termina el vector menos B, lo unimos con el origen de coordenadas y tenemos el vector resultante A menos B. Ahora, en este caso tenemos que encontrar el ángulo, este ángulo de aquí, porque siempre el ángulo que buscamos es con respecto a la orientación positiva del eje X, con lo cual es todo este ángulo de aquí. A ver, lo que podemos hacer primero es encontrar este otro ángulo, y luego haremos 360 menos este ángulo y ya tendremos el ángulo resultante.
Ahora podemos primero considerar que estos dos ángulos, perdón, estos dos lados son iguales, que son el módulo de A y el módulo de B son iguales. Entonces vamos a mirar cuánto vale este ángulo de aquí. Haciendo una construcción geométrica como en el caso del apartado anterior, dibujo una línea horizontal en el punto A y puedo decir que el ángulo que tengo aquí arriba, este ángulo de aquí, será un ángulo de 30 grados porque es igual que este, ¿vale? Porque son dos ángulos alternos respecto de dos líneas paralelas cortadas por la misma recta que es este de aquí. Entonces, como que yo sé que todo este ángulo, o sea, la suma de 30 más alfa, es igual a 90 grados, porque esta es una línea vertical, es una línea horizontal, forma un ángulo de 90 grados, podemos determinar cuánto vale el ángulo alfa. Alfa será igual a 90 menos 30 grados, es decir, 60 grados. ¿Vale? Ahora, siendo que hemos dicho que los lados, este lado de aquí y este son, o sea, los módulos de los dos vectores son iguales, yo sé que seguramente este ángulo de aquí ha de ser igual que este, vamos a decir beta, ¿no? Beta y beta, ¿vale? Son iguales porque me sale que es un triángulo isósceles, hacer este lado igual que este. Entonces, ya sabiendo cuánto vale el ángulo alfa, podemos determinar cuánto vale beta. Tenemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados, es decir, alfa más 2 beta igual a 180 grados. Pero alfa vale 60 grados, entonces tengo que 60 más 2 beta es igual a 180 grados. Beta será, por tanto, 120 entre 2, es decir, 60 grados. Entonces hemos determinado que los tres ángulos son iguales. Por lo tanto, este triángulo será un triángulo equilátero. Ahora, si este ángulo beta vale 60 grados y sé que este trocito de aquí vale 30, puedo decir que este ángulo será 60 menos 30, es decir, 30 grados. ¿Vale? Entonces tendré que este ángulo de aquí vale 30 grados, por tanto el ángulo buscado, vamos a decir este ángulo en azul, θ b será el ángulo total, que son 360 grados menos 30, y tendremos el ángulo que va de aquí hasta aquí. ¿Vale? Son 360 menos 30, es decir, 330 grados. En el apartado C tenemos que hacer B menos A. Vamos a buscar, por tanto, el vector menos A. A partir del vector A le damos la vuelta y tenemos este que es el vector menos A. Lo vamos a dibujar a partir de donde termina B, y entonces uniendo el origen con la punta del vector final tendremos el vector resultante. Y este es el vector resultante. Entonces, como B, le sumamos menos A y tenemos este vector. Ahora, en este caso nos piden este ángulo de aquí, el que va del eje X hasta el vector B menos A en sentido antihorario, y este vamos a decir que es el ángulo θc. ¿Vale? A ver, igual que hemos dicho antes, podemos decir que este triángulo es un triángulo seguramente isósceles, por lo menos, o equilátero. Vamos a ver, seguramente isósceles porque este lado es igual que este, por lo tanto, este ángulo será igual que este ángulo de aquí. Vamos primero a determinar cuánto vale este ángulo de aquí. Vale, si dibujamos una línea horizontal que pasa por B, a ver, aquí podemos decir que este ángulo vale 30 grados, a ver, este de aquí, ¿no? Porque es el mismo ángulo que forma la dirección del vector A con respecto al horizontal. Quiero decir que esta línea, la línea del vector menos A, es paralela a la del vector A. Esa es la línea horizontal, igual que esta. Estas dos direcciones forman entre sí ángulos iguales. Por lo tanto, yo sé que este ángulo de aquí tiene que ser 30 grados. Por resta, igual como hemos hecho antes, podemos determinar que este ángulo valdrá 60, porque la suma de estos dos ha de dar 90 grados. Ahora, como que este ángulo es 60, tendremos que
los otros dos ángulos, vamos a llamarlos alfa y alfa, que son estos de aquí, valdrán 60 también, porque tendremos que 60 más 2 alfa es igual a 180, por tanto alfa es igual a 60 también. Es decir, que también en este caso el triángulo será un triángulo equilátero. Ahora, si alfa vale 60, el ángulo θc podemos ver que es la suma de 90, que es de aquí, del eje X hasta el eje Y, más alfa. ¿Vale? Entonces tendremos que θc es igual a 90 más alfa, es decir, 90 más 60, por tanto 150 grados. Por último, tenemos que buscar el vector a menos 2b. Vamos primero a calcular menos 2b. Partimos del vector b, que tenemos aquí. Le damos la vuelta primero y tenemos el vector menos b. Ahora lo tenemos que multiplicar por 2. Y aquí tenemos el vector menos 2b, que es igual a un vector que tiene como módulo el doble del vector b, pero el signo contrario. Ahora vamos a dibujar este vector a partir de donde termina el vector a, o sea, de la punta del vector a, lo vamos a trasladar, lo ponemos aquí. Ese es el vector menos 2b, y entonces el vector resultante irá del origen hasta la punta de este último vector. ¿Vale? Y este es el resultado. Y el ángulo que tenemos que encontrar será este ángulo de aquí, que va del eje X hasta este vector en sentido antihorario. Vamos a llamarlo θd, por ejemplo. En este caso es un poco más complicado, pero podemos demostrar que estos dos triángulos, este pequeño de aquí, que es un triángulo rectángulo, es semblante con este triángulo más grande, que también va a ser un triángulo rectángulo. Vamos a ver por qué. Bueno, si yo aquí tengo un ángulo de 30 grados, sé que el lado opuesto será hipotenusa por el seno de 30. Y el seno de 30 es 0,5. Por tanto, me queda que este lado de aquí es 1,5 metros. ¿Vale? Entonces veo que el lado opuesto al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa. ¿Vale? Pero también yo veo que si miro el triángulo grande, veo que este lado de aquí, que es igual al doble de b de largo, vale 6 metros. Pero sé que A vale 3, por tanto yo puedo decir que como que este lado de aquí es la mitad de todo esto. Bueno, deduzco de que este es un triángulo rectángulo, aquí hay 90 grados, de aquí hasta aquí, y este ángulo es un ángulo de 30 grados. Por tanto, este será un ángulo de 60 grados. Bueno, esto es fácil también de ver de otra manera, pero bueno. Entonces tenemos un triángulo de este tipo, con lo cual este ángulo de aquí a aquí serán 60 grados. Ahora, el ángulo total que va del eje X al vector a menos 2b será el ángulo giro de 360 grados menos 60. θd será por tanto igual a 360 menos 60, es decir, 300 grados. Todo esto, que se complica un poco de forma gráfica, veremos que en los próximos problemas, que si trabajamos con componentes, o sea, descomponemos los vectores en sus componentes X e Y, será mucho más fácil encontrar ángulos y sumas y restas de vectores.